Queridos amigos, hoy con la palabra del Señor reflexionamos en este viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, cada vez más adentrándonos en nuestro camino de santidad. Allá ven ustedes, allá hacia la segunda parte de todo este caminar cuaresmal. Yahendú a través del profeta Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Así habla el Señor: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle: borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos nada. Dios nuestro, ni diremos a las obras de nuestras manos así, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Entonces, queridos amigos, ¿verdad? Así continúa esta palabra del Señor, pero la primera partecita nos llama la atención, porque o mejor dicho, confiamos en seres humanos, confiamos en la potencia, en este caso era la potencia de Asiria. Recuerda la de Salvata, ñamuita peipo hueve allá bañas en dutas allá etamba epa allá yapota ma epa recuerda iñandí apeisa ñande yajata en recuerda. Eso es, queridos amigos, lo que nosotros muchas veces hacemos lastimosamente. Ñaimo ala de afuera la ñande salvana, tanto económicamente como incluso en las cuestiones culturales. No sé yo qué ñande yapona. Pe Paraguay y potaco ñande mante yapota. Pero upeana, ñande bachiotana. Upeana entonces ñande yaiquiana. Algunos te dan becas para que vayan a estudiar afuera. Hoy pona ya lleva, toña forma a mí. Pero no, queridos amigos. Ya invertí en la educación con honestidad en nuestro pueblo y en nuestra gente. Ya popona la yapona, a pesar de los resultados. Pero ñande naña endusei y se coabe ñande palabra de Dios y ñande naña endusei ñande yara y ñande. Allá y coñane acá, ¿por qué? Porque tenemos otros intereses. No tenemos los intereses de Dios, que se manifiesta en el pueblo, en la gente. A ver entonces a tiempo de conversión. Tercera semana, imagina. Las cosas que exista verdadera resurrección en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra educación. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.